A lo largo de la historia, se ha recabado información de casos sobre personas que inexplicablemente desaparecen de la faz de la Tierra sin dejar rastro. Estas historias varían desde los bien documentados hasta los que parecen leyendas urbanas. Y es por eso que hoy te traigo 6 casos de misteriosas desapariciones. Número 6. En el puesto número 6 no tenemos un caso en concreto, sino un lugar más vale misterioso. El Triángulo de Bennington, en Vermont, cerca de la montaña de Gladsbury, en Inglaterra. Aquí desaparecieron entre 5 y 10 personas. La mayoría de estas desapariciones se produjeron sin dejar ni una sola pista. Las víctimas eran personas de diversas edades y de ambos sexos. El 90% de las víctimas desaparecieron entre 1945 y 1950. Todas estas desapariciones ocurrieron entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. Aparte de estas diferencias y similitudes, poco más se conoce acerca de la naturaleza de las desapariciones en el Triángulo de Bennington. Estos son algunos casos. El 1 de diciembre de 1949, el señor Tedford desapareció de un autobús lleno de gente. Tedford fue a su casa de Bennington de un viaje a St. Albans, Vermont. Tedford estaba sentado en el autobús con 14 pasajeros. Todos ellos declararon verlo ahí durmiendo en el asiento. Para cuando el autobús llegó a su destino, Tedford había desaparecido. Aunque sus pertenencias todavía estaban en el portaequipajes, su asiento, sin embargo, estaba vacío. El 1 de diciembre de 1946, una estudiante de 18 años de edad de nombre Paula Weldon desapareció durante un paseo. Weldon caminaba por el largo camino hacia la montaña de Gladsbury. Ella fue vista por una pareja de mediana edad que estaba paseándose a unos 100 metros de ella. La perdieron de vista cuando ella siguió el rastro alrededor de un afloramiento rocoso, pero cuando dobló el afloramiento, ella ya no estaba a la vista. No se ha visto ni se ha sabido nada de Weldon desde entonces. Y el último de los casos documentados en este lugar ocurrió a mediados de octubre de 1950. Paul Jepson, de 8 años de edad, desapareció de una finca. La madre de Paul, quien se ganaba la vida como cuidadora de animales, dejó a su pequeño hijo jugando cerca del establo. Mientras ella cuidaba a los animales, poco tiempo después volvió y ya no estaba Paul. Realizaron una minuciosa búsqueda en la zona, pero los resultados fueron infructuosos. Número 5. 3 soldados afirmaron ser testigos de la extraña desaparición de un batallón entero en 1915. La historia se dio a conocer 50 años después de la infame batalla de Gallipoli, de la Primera Guerra Mundial. Los 3 soldados dijeron que observaron claramente cómo el batallón del Regimiento Real de Norfolk marcharon hasta una colina en Sublabey, Turquía. La colina estaba envuelta en una nube de baja altitud, donde los soldados ingleses marcharon directamente sin dudarlo. Nunca se volvió a saber del batallón. Después de que el batallón entrara en la nube, la misma se levantó lentamente de la colina para desaparecer. Cuando la guerra acabó, el gobierno británico exigió a Turquía devolver el batallón capturado. Los turcos insistieron que no habían capturado a ningún batallón en la colina de Sublabey. Número 4. El diplomático británico Benjamin Bathurst desapareció instantáneamente en 1809. Bathurst regresaba a Hamburgo con un compañero después de una misión para la corte austriaca. En el camino de vuelta se detuvieron a comer en una posada en la ciudad de Perleberg. Al terminar de comer, regresaron a su coche de caballos, donde el compañero de Bathurst observó cómo el diplomático se acercó a la parte delantera del coche a examinar a los caballos y simplemente desapareció sin dejar rastro. Número 3. En 1945, un hombre llamado Jack Wright se dirigía con su esposa desde Nueva Jersey a Nueva York. Esto les obligaba a pasar por el túnel Lincoln. Según Wright, que conducía, una vez que atravesó el túnel, paró el coche para limpiar el parabrisas con condensación. Su esposa Marta se ofreció para limpiar la ventana trasera para poder reanudar su viaje, pero cuando Wright se dio la vuelta, su esposa había desaparecido. Él no oyó ni vio nada inusual,
y una investigación posterior no pudo encontrar evidencia de que Jackson matara a su esposa o la hiciera desaparecer. Número 2. Los misteriosos menhirs de Stonehenge, en Inglaterra, fue el lugar de una desaparición increíble en agosto de 1971. Stonehenge, en ese momento, todavía no estaba prohibido al público, y en esa noche en particular, un grupo de hippies decidió acampar en el centro del círculo y pasar la noche. Sobre las 2 de la mañana, apareció una gran tormenta desde la nada. 2 testigos, un agricultor y un policía, dijeron que las piedras del antiguo monumento fueron iluminadas con una misteriosa luz azul, que fue tan intensa que tuvieron que desviar la vista. Oyeron gritos de los campistas, y los 2 testigos acudieron al lugar esperando encontrar heridos o incluso muertos. Para su sorpresa, no encontraron a nadie. Todo lo que quedaba dentro del círculo eran los restos de una hoguera. Los hippies habían desaparecido sin dejar rastro. Número 1. David, de 13 años de edad, era un pequeño pintor extraordinario y talentoso. El lunes 6 de abril de 1987 era un día especial para David Guerrero. Tenía una entrevista en la Galería de Arte La Maison. Ese día se presentaba una exposición de arte titulada Recordando la Semana Santa, donde una de las pinturas de David iba a ser exhibida. Esta era la primera vez que uno de sus cuadros se iba a exponer. Alrededor de las 6 de la tarde, David salió de su casa en la calle Sargento, en Málaga, España, y se dirigió a la parada de autobús más cercana, que era a unos 150 metros de su casa. A las 8:30, su padre fue a La Maison para recoger a David, donde le informaron que su hijo no había estado ahí. Su padre se dirigió a la Academia de Arte, donde le dijeron lo mismo, que su hijo no había estado ahí y que no lo habían visto. Los padres de David lo buscaron por todas partes, pero alrededor de la medianoche, el padre de David le dijo a la policía que su hijo había desaparecido. La policía descartó la teoría que David hubiese escapado, debido a que era un niño comprometido con la pintura, con un círculo de amigos muy reducido. Otra teoría era que debido a las capacidades naturales de David para la pintura, podría haber sido secuestrado por algún miembro de la élite relacionada con la cultura del arte. El secuestro extorsivo también se descartó, debido al hecho de que nadie llamó para pedir ningún rescate por el niño. La desaparición de David es todavía un misterio. Una desaparición que se clasifica como caso extremo debido al hecho de que no hay absolutamente ninguna pista sobre lo que le podría haber sucedido a David. No hay testigos. Era como si David se hubiera desvanecido en el aire.